Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, ya con mucho frío, ¿verdad? Eh, ¿Ya tiene lista su cena de Año Nuevo? ¿Ya sabe qué va a preparar? ¿Ya la encargó tal vez? ¿Ya tiene ahí los preparativos? Y además de esa cena, tal vez quizá usted ya se está empezando a plantear algunos propósitos. Quizás no los dice, quizás ahí en lo secreto, pero siempre aprovechamos este momento, este tiempo, para poder plantearnos, ver lo que ha pasado durante este año y con ánimo poder ver lo que viene en el año siguiente. Y muchas veces nos planteamos objetivos, metas, propósitos, y yo quisiera hablarle de algunos de estos propósitos, que son los más comunes. Le aseguro que por lo menos alguno de los que le voy a decir, usted se lo ha planteado en algún momento. Mire, uno de ellos es leer más. Mucha gente, sobre todo aquí en México, nos planteamos poder leer más. Algunos dicen quiero leer un libro cada mes. Si se siente muy espiritual, dice quiero leer la Biblia más este año. Sin embargo, es una realidad que nosotros como mexicanos no leemos. Las estadísticas dicen que solo un mexicano lee 3.8 libros al año. Y el 80% de esos mexicanos leen en promedio 38 minutos al día. Y si lo comparamos, esos 38 minutos, al contrario, pasamos 6 horas en internet. De ese día, solo 38 minutos en lectura y 6 horas completas en internet. Y la mayoría de ello, de ese tiempo, es en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de nosotros fallamos en cumplir este propósito. Quizás empezamos muy bien y al cabo de algunas cuantas semanas terminamos claudicando. Otro propósito siempre es hacer dietas o bajarle a la comida. Y también somos conocidos los mexicanos porque ocupamos el segundo lugar en obesidad en el mundo y aproximadamente el 34% de la población padece obesidad. Entonces, 3 de cada 10 personas padecemos de obesidad. Y seguramente lo ha hecho y siempre también empezamos con muchos ánimos, con muchas ganas, pero terminamos fallando. También ahí en ese propósito fallamos. Y por último, quizás también lo ha hecho, el de hacer más ejercicio. ¿Ya se inscribió al gimnasio? Levante la mano si ya se inscribió al gimnasio o tiene pensado hacerlo, que no le dé pena. Es una realidad que lo hacemos. De hecho, los gimnasios aumentan el número de suscriptores que tienen. Sin embargo, también por una causa o la otra terminamos fallando. Aunque lo hagas en tu casa, pero al cabo de unos meses probablemente vas a fallar. ¿Y sabes por qué fallamos la mayoría de nosotros? Porque esos propósitos que nos hacemos están centrados en cosas banales, están centrados en cosas intrascendentes, que son meramente intereses personales. Siempre están relacionados con nosotros, con lo que nosotros queremos hacer. Y muchas veces ni siquiera es por salud. Bajar de peso, ir al gimnasio no es por salud, es por estética, porque te quieres ver bien, no te quieres ver gordito, te quieres ver en forma. Y lamentablemente en eso se nos van nuestros propósitos. Pero ¿sabía usted que Dios también tiene un propósito, tiene propósitos para usted? Lo que hace el Señor no es de cada año, no es que cada año se renueve y tenga nuevas metas para usted. Es algo que es continuo, pero es un buen momento el día de hoy, que está cerca de culminar el año, para poder ver qué es lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué pasaría si yo le dijera que Dios tiene una lista de propósitos para usted? ¿Le gustaría conocer esa lista? ¿Le gustaría saber qué es lo que el Señor desea hacer con usted? Más allá de sus deseos personales, ¿qué es lo que Dios mismo dice en su palabra y quiere hacer con usted en este nuevo año que está por iniciar? Es por ello que el día de hoy el tema, el título, lleva por nombre La lista de propósitos de Año Nuevo de Dios para ti. Y vamos a estar estudiando 1 Tesalonicenses 5, del versículo 12 al 24. Así que si trae su Biblia, ábrala por favor en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 hasta el 24. Vamos a iniciar leyendo primero
del versículo 12 al versículo número 15. Dice lo siguiente, esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a aquellos cristianos que estaban en Tesalónica. Y así va a cerrar su carta con un mensaje final y les pide algunas cosas. Vamos a ver, acompáñame a leer del versículo 12 hasta el versículo número 15. Dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Si te das cuenta, pudiste identificar, son demasiadas las cosas que habla aquí Pablo. De hecho, aquí te lo resalto si lo alcanzas a ver en las pantallas. Está hablando de reconocer, de tener en mucha estima y amor, de amonestar, de alentar, de ser pacientes, de seguir siempre lo bueno y de sostener a los demás. Y todas esas instrucciones, todos esos verbos que está hablando el apóstol Pablo, los podemos resumir en una sola cosa, en una sola palabra que está ahí. Y esa palabra es amor. Lo podemos resumir, lo que él está hablando de amar a los demás. Y esa palabra que viene ahí, de amar, es el primer propósito de Dios para ti en esta tarde. Si estás tomando nota, apúntalo. El primer propósito que tiene Dios para ti es que puedas amar a los demás. Y ese término, sabemos que en el griego hay diferentes palabras que se utilizaban para amar. Esa palabra de amor es la palabra ágape, que es ese amor que representa esa forma que tiene Dios de amarnos. Ese amor incondicional, que si quieres leer acerca un poco más de él, está en 1 Corintios capítulo 13. Ahí se describe cómo es ese amor. Y ese amor es el amor que nosotros debemos tener hacia los demás. Además, ¿a quién nosotros debemos amar? ¿A quién nosotros debemos demostrar ese afecto? Si te das cuenta, así como hablaba de algunas indicaciones que debíamos de tener, habla de algunos grupos. Por ejemplo, dice por ahí que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, a los que presiden, que a los débiles, habla de los ociosos, habla de los de poco ánimo. Todas estas personas está hablando específicamente a estos grupos que se encuentran dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces el llamado de hoy, el llamado de esta mañana, es que podamos ser una iglesia que ama, pero que ama a los miembros de su congregación, a los miembros que están ahí adentro, a la persona que tienes a tu lado, que la puedas amar, que le puedas demostrar ese afecto. Y algunos de estos grupos, por ejemplo, habla acerca de los que presiden en el Señor. El término presidir es ir delante. Ahí en el versículo número 12 dice, a los que presiden en el Señor. Ahí está hablando específicamente de los líderes. ¿Quiénes son los líderes que están dentro de tu iglesia? ¿Puedes reconocer a los líderes que están actualmente en tu iglesia? Y si te das cuenta, nos da unas ayudas de cómo nosotros podemos reconocer a los líderes. No habla simplemente de aquellas personas a las que se les imponen las manos, sino que da algunas pautas para conocerlos, para saber cómo identificarlos. Son personas que trabajan entre vosotros, dice. Son personas trabajadoras, chambeadoras, que siempre están ahí. Y además son aquellos que amonestan. Son personas que están dispuestas a corregirte. Si ven que te estás quizás desviando, no estás haciendo las cosas bien, tienen ese amor para poder acercarte a ti y amonestarte y corregirte y dirigirte de vuelta a donde tú deberías de estar. Y lo más importante acerca de este amor hacia los líderes es por qué debemos amarlos. Ahí al final del versículo 13, léelo conmigo, dice, y los que tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué?
de su obra. Debemos amarlos. Tal vez no te caen bien, tal vez no son del todo de tu agrado el líder que tienes en tu ministerio, tal vez no te llevas muy bien con él, no simpatizas, pero tu labor es amarlo, es mostrarle estima, y no por lo que él representa o por lo que él sea como persona, sino por la obra que está realizando. Y Dios mismo te lo está pidiendo aquí, que los podamos amar por la obra que ellos están realizando para Dios, la obra que están realizando para el Señor. Y bueno, ahora bien, ¿cómo entonces podemos manifestar ese amor hacia los demás? Ya vimos alguna parte que dice hacia los líderes, pero hay otros grupos y también se nos dan recomendaciones. ¿Cómo podemos? Dice que a los débiles hay que alentarlos. Por ejemplo, habla acerca de los ociosos. Cuando tú te hablan acerca de un ocioso, ¿en qué piensas? Seguramente piensas en alguien así, en alguien flojo, en alguien que no le gusta trabajar, que no le gusta hacer nada. Sin embargo, el verdadero significado de ocioso es un término que es militar, es un término militar que significa es alguien que no mantiene el orden, es alguien que no se mantiene en su puesto, es alguien insubordinado, alguien inútil, alguien que no tiene ningún fruto. Ese es el verdadero significado de la palabra ocioso. ¿Y qué tenemos que hacer contra los ociosos? Si te fijas ahí dice que a los ociosos los amonestemos. Y la palabra amonestar es traer a la mente. Es decir, cuando tú veas a una persona ociosa, a una persona que se empieza a desviar, que no está haciendo lo que debería estar haciendo, tu labor es amonestarla, es acercarte a ella y poner en su mente lo que está haciendo mal. Si te das cuenta con los ociosos, no dice que vayas y los expongas, no dice que vayas y cuentes lo que está haciendo mal a los demás. Lo que te llama a hacer es que vayas y hables con él, que traigas a su mente esas cosas que ellos están haciendo mal. Ahora bien, de todo lo que dice ahí en el texto, podemos reflexionar un poco acerca de a cuántos de los líderes les demostramos afecto en este año que acaba de pasar, en este 2018. A cuántos ociosos usted amonestó, a cuántas personas que veía que se estaban desviando, cuántos de ellos les llamó la atención, a cuántos de ellos, a cuántos desanimados tuvo usted el valor de alentarlos, de darle palabras de ánimo, y a cuántos débiles tuvo usted también el valor de sostenerlos. En pocas palabras es, ¿a cuántos hermanos amaste en este 2018? ¿A cuántos de los que están sentados ahí, de los que se congregan cada domingo, que tú los conoces, a cuántos de ellos verdaderamente les pudiste demostrar amor? Porque amar no es solo repartir sonrisas y abrazos. Amar implica conocer al otro, identificar cuáles son sus necesidades y poder suplirlas. El ejemplo perfecto de este amor lo tenemos nosotros en Jesús. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo no se quedó lejos, sino que vino hacia nosotros, vino para poderse relacionar con nosotros. Para que nos pueda amar necesita conocernos, y Él mismo se hizo carne y dice su palabra que habitó entre nosotros. Jesús sabe perfectamente lo que es padecer hambre, sabe lo que es la pobreza, Jesús sabe lo que es tener problemas familiares, Jesús sabe lo que es que te rechacen a otras personas, ser rechazado por los demás. Jesús te conoce y Él sabe cuáles son tus necesidades. Él en lo profundo sabe cuál es tu mayor necesidad y por eso vino, porque Él sabe que nuestra mayor necesidad en esta vida es la necesidad de salvación. Y Él vino a eso, vino a salvarnos, a dar su vida y así pagar por nuestros pecados, por esa condenación que nosotros teníamos. Ahora Él viene y toma ese lugar y suple esa necesidad que nosotros tenemos.
Así que hoy en esta tarde, voltea, te pido que hagamos un ejercicio, voltea a ver a los que tienes en tu misma fila o quizás en la fila de enfrente, velos, levanta tu mano si conoces el nombre de todos los que están en tu fila, levanta tu mano así en alto, hasta arriba, que se vea la mano. ¿No? Bueno, déjala levantada si además de conocerlos, sabes en dónde viven esas personas. ¿Sí? Bueno, déjala también levantada si sabes también, además de saber dónde viven, a qué se dedican, en qué trabajan. Si te das cuenta, prácticamente no hay nadie con la mano levantada. Hablamos, gloria a Dios, pero si es su familia, no cuenta. ¿Verdad? Que sean hermanos en Cristo, debemos amarnos unos a los otros. Ese es el propósito que tiene Dios hoy para su vida, que pueda amar a los demás, que pueda ver por las necesidades de los otros. Debemos romper esa barrera de que usted llega, lo saluda y le dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Y ya se van cada quien a su lado y ya, de ahí no pasó. Porque ¿cómo le vas a contar a alguien tus problemas si no lo conoces? En realidad necesitamos tener confianza para poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros llevamos dentro. Rompamos esa barrera de simplemente saludar, porque no sabemos detrás de aquel bien, gracias a Dios, todo está bien. No sabemos cuántos ociosos hay, no sabemos cuántas personas desanimadas se encuentran, no sabemos incluso cuántos débiles están ahí, porque no podemos romper esa barrera. Estamos limitados a venir y sentarnos y quedarnos así, tal cual. Rompamos esa barrera y seamos una iglesia que ame a los demás, que ame la congregación, se vea ese amor que hay del uno por el otro. Que el próximo año, si te hiciera la misma pregunta, pudieras dejarla arriba y pudieras decir, sí, yo conozco a todos los que están aquí y conozco a los de atrás y conozco a los de enfrente, porque los amo y me preocupo por ellos. Seamos esa clase de iglesia. Ahora te invito a que continuemos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 16 hasta el versículo número 18. Dice lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en este segundo propósito está facilita, hasta ahí en el texto dice cuál es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús es, ¿cuál es? Es estar agradecido, agradecer por todo. Hoy en esta tarde, si estás tomando notas, este es el segundo propósito que tiene Dios para ti, que podamos agradecer, que desde el corazón salga un agradecimiento. Ya lo hicimos hace unos momentos después de la alabanza, pero es bueno poder tener razones, motivos para agradecer a Dios en este 2018, en este año que acaba de pasar. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho por ti? Puedes nombrar algunas, yo te comento algunas personales. Este año me casé, entonces doy gracias a Dios por ello. Este año también vi a Memo casarse, no está Memo, pero también doy gracias a Dios por ese acontecimiento. Este año he conocido a grandes personas y son motivos de agradecer a Dios. Agradecer a Jesús porque Él ha mostrado su fidelidad, Él ha mostrado cuánto nos ama y cuánto amor tiene para con nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas ha hecho Jesús por ti en este año? Y aprovechando que va a iniciar, aprovechando, tengamos un corazón agradecido para lo que viene, porque muchas veces damos muchas cosas por hecho, damos por sentado que vamos a tener desayuno, que vamos a tener alimento, que vamos a tener trabajo, que vamos a amanecer al otro día, que vamos a tener salud, y se nos olvida agradecer,
se nos olvida incluso agradecer muchas veces por los alimentos, del hambre que nos da directo a comer. Y no debería ser así. Deberíamos de tener un corazón sensible y poder ser agradecidos, darnos cuenta que todo lo que tenemos viene de lo alto, viene de Dios mismo. Él es el que nos los está dando. Y cuán agradecidos deberíamos estar nosotros al respecto. Continuando aquí en el texto, si te das cuenta, no solo habla de agradecimiento. En el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. ¿Y qué podríamos nosotros hablar del gozo? Habla del gozo, de la oración y el agradecimiento. Todos ellos van juntos, van de la mano. Y hablando del gozo, este año, iniciando septiembre, tuvimos un discipulado completo del gozo. Levanta tu mano si estuviste en el discipulado, si estuviste en las 13 semanas. Si tú estuviste ahí, no te puedo hablar ya nada del gozo. Lo estudiamos completamente, toda la carta de los Filipenses. Vimos cómo aprender a tener gozo en cualquier momento, cómo aprender a gozarnos en la vida, gozarnos de lo que Dios hace por nosotros en cualquier momento, independientemente de la situación. Y si no estuviste en el discipulado, bueno, pues te puedo resumir el gozo como lo dice un predicador. Ahí está. David Guzik dice lo siguiente: que en el gozo no solo debemos gozarnos en las cosas felices, sino también en las penas. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias cambian, sin embargo, Dios no cambia. Eso en resumen es lo que el mismo Pablo decía en Filipenses, que sabía vivir él en abundancia, sabía vivir él en carencia, porque todo lo podía él en Cristo, porque él lo fortalecía. Él sabía que a pesar de lo que estuviera pasando, las circunstancias podían cambiar, pero Dios no iba a cambiar, Jesús no iba a cambiar, Jesús se iba a mantener igual. Y ese debe ser nuestro motivo de gozo. Así que si estuviste en el discipulado, es momento de que apliques todo ese conocimiento, todos esos 4 meses de estar miércoles a miércoles, lo apliques en este año que viene, que puedas experimentar ese gozo de parte de Dios. También dice por ahí que oremos sin cesar. La palabra sin cesar es ininterrumpidamente, orar sin omisión alguna. Y personalmente creo que siempre, bueno, a mí me pasa que siento que no estoy orando lo suficiente. No sé cuál sea tu caso, pero en lo personal siento que me hace falta mucho el tiempo de oración. Y muchas veces interrumpimos nuestros tiempos de oración por cuestiones banales, porque decimos que no tenemos tiempo, porque tenemos otras cosas que hacer, otras cosas que decir que anteponen esa situación, ese momento de oración. La voluntad de Dios para este día es que tú puedas orar sin cesar, que tengas tu tiempo, que nadie te lo interrumpa, que todos los días tengas un tiempo especial para tener esa comunión con Dios, que puedas decir, ahora sí al final del 2019, que pudiste orar sin cesar, que pudiste tener tus tiempos de oración sin que nadie te los interrumpiera. Y por último, la palabra cuando habla del agradecimiento dice dad gracias en todo. Es interesante ver cómo no solo dice dad gracias por todo, sino que dice dad gracias en todo. Y hay una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo. No agradecemos muchas veces las situaciones, pero debemos agradecer que Dios sigue ahí, que Dios sigue estando ahí con nosotros. No se trata de nada más, muchas veces no razonamos lo que decimos y decimos sí, estoy agradecido, todas las cosas nos ayudan a bien, pero es realidad, es una realidad, todas las cosas y sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si
no importa la situación, no importa la circunstancia, este tiempo que viene por delante, seamos agradecidos con el Señor, seamos agradecidos con Él, independientemente de la circunstancia, independientemente de las situaciones que podamos experimentar. Vamos a continuar en el versículo 19 al versículo 22. Dice lo siguiente: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Es interesante ver también cómo el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de no apagar el espíritu, ese espíritu lo compara con lo que viene a ser el fuego, viene a ser una fogata, y dice que no la debemos apagar. Entonces, siguiendo esa misma ilustración, el propósito que tiene Dios es hacer todo lo contrario a apagarla. ¿Qué sería todo lo contrario a apagarla? Sería avivar. Entonces, el tercer propósito que tiene Dios para ti en esta tarde es que podamos avivar. ¿Y avivar qué cosas? Avivar el espíritu. Es algo de lo que nos está hablando aquí. Y bueno, la palabra como tal, avivar, significa hacer una cosa que sea más viva o más intensa, que es todo lo contrario a apagar. ¿Y cómo podemos nosotros avivar el espíritu? ¿Cómo podemos tener en este año que inicia un espíritu que esté lleno de fuego? No estoy hablando de cosas paranormales o de cosas que puedan sonar a una manifestación física, sino una cuestión que cambie vidas, que transforme, que puedas pasar de ser alguien a ser alguien mucho mejor, que te dejes transformar por lo que Jesús quiere hacer en tu vida. ¿Cómo podemos entonces avivar nuestro espíritu? El texto nos da una ayuda. Dice que no menospreciemos las profecías, que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Esta es una forma en la que nosotros podemos avivar nuestro espíritu, y es reteniendo su palabra, profundizando en la palabra. Y eso es lo que más nos encanta aquí en Calvary Chapel, Culiacán, que podamos profundizar en el texto. Por eso, incluso si no traes Biblia, te damos una hoja para que tú te asegures que lo que te estamos diciendo viene directamente de la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis, por eso predicamos verso a verso, porque sabemos, estamos convencidos que lo que va a avivar el corazón, que lo que va a avivar el Espíritu de Dios es su palabra, es lo que Él dejó escrito. Podemos dar nosotros muchos comentarios, pero eso es lo que verdaderamente transforma. Su palabra es lo que nos transforma. Y otra cosa que nosotros podemos hacer para avivar el espíritu, ahí mismo también nos lo dice el texto, es alejarnos del pecado. En el texto, en el versículo 22, dice: absteneos de toda especie de mal. Esta es otra manera que nosotros tenemos, que podemos utilizar para poder avivar ese espíritu, para poder avivar el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, de nuevo, este año que está por comenzar, avivemos el espíritu, que este espíritu se mantenga encendido, que podamos ser como un fuego ardiente, un fuego que ilumine en medio de la oscuridad, que nuestras vidas sean testimonios de lo que está haciendo Jesús, que seamos un ejemplo para los demás, un ejemplo para todos aquellos que están en oscuridad, que puedan ver en nosotros algo diferente, que en realidad nosotros podamos decir que estamos avivados por el Espíritu, por lo que el Espíritu está haciendo y cómo nos está transformando. Te quiero dejar un último tip para que puedas avivar el Espíritu. En Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús,
fácilmente podemos mantener nuestro espíritu avivado, lo podemos mantener encendido. Y te pongo un ejemplo. Si vienes en el servicio de las 12:30, estamos estudiando Marcos. Hace algunos meses vimos la historia cuando Pedro camina sobre el agua. ¿La recuerdas? Pedro ven a Jesús y quiere ir hacia él. Y Jesús le dice, vente Pedro. Y Pedro sale y empieza a caminar sobre el agua. Eso es estar avivado. Si puedes decir que alguien estuvo avivado por el Espíritu, en ese momento era Pedro. Estaba caminando sobre el agua. Y Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero cuando cuando empezó a ver las circunstancias, cuando empezó a ver lo que estaba pasando, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió, se fue para abajo. Y bueno, Jesús lo saca y lo rescata, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, si quieres mantener ese fuego, quieres mantener ese espíritu encendido, hoy pon tus ojos en Jesús. Que no te importen las circunstancias, que no te distraiga lo que tal vez puede estar pasando a nuestro alrededor, sino que podamos con confianza ver a Jesús y descansar en Él, poder reposar en su palabra y a la vez, como lo vimos aquí también, alejarnos de ese mismo pecado. Por último, te invito a que me acompañes a leer el versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo último de lo que nos está hablando el apóstol Pablo en este mensaje de Primera de Tesalonicenses es que procedamos hacia algo. Ese algo es hacia la santificación, y dice que Dios mismo nos va a santificar. Y la santificación en sí no es algo que nosotros podamos lograr en un pequeño periodo de tiempo, sino es un proceso continuo. Es un proceso que Dios inició desde que usted decidió entregar su vida. En ese momento empieza un proceso de santificación. La palabra santificar literalmente significa ser apartado, estar apartado. ¿Y de qué nos apartamos? Para Dios. Dios nos aparta del mal. Y empieza ese proceso en usted. Y ese proceso sigue y sigue y sigue. Entonces, el cuarto propósito para esta tarde es que usted pueda seguir en ese proceso. El cuarto propósito sería entonces avanzar hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros, avanzar hacia esa misma santificación que nos están hablando aquí. Las buenas noticias de la santificación es que la santificación no vamos solos, no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, porque le aseguro que si lo hiciera en sus fuerzas probablemente va a fallar. Probablemente si tratamos de ser santos, apartarnos por nuestros propios méritos, no lo vamos a conseguir. Las buenas noticias es que Dios va con nosotros. El versículo 23 dice que el mismo Dios de paz, Él es el que nos va a santificar. Y al final, en el versículo 24, dice que fiel es el que nos llama, y Él también es el que lo va a hacer. Dios es el que cumple en nosotros el proceso de santificación en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la meta de la santificación? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuándo podemos decir que somos santos? Bueno, en Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, esa es la meta, hacia allá es hacia donde nosotros queremos llegar, poder ser santos, ser de esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hacia allá es hacia donde Dios nos está llevando. Y el hecho de que vayamos de la mano con Dios no significa que ya por eso nosotros vamos a dejar de esforzarnos
vamos a decir, bueno, pues si Dios es el que santifica, pues que Él haga la obra, ¿no? Y yo mientras hago lo que quiero con mi vida. No, es un trabajo, Dios está dispuesto a llevarlo por el camino de la santificación, pero usted también tiene que poner de su parte. Nosotros también tenemos que avanzar hacia allá. Por eso es el cuarto propósito: avancemos todos juntos hacia la santificación. Esa es la meta, ese es el objetivo hacia donde todos queremos llegar. Entonces le pregunto, si la meta es ser como Jesús, ¿ya es igual usted a Jesús? Podría decir que ya alcanzó, que ya está un escaloncito nada más abajo de Jesús. La verdad es que no, nadie, no vamos a alcanzar, no vamos a llegar hasta esa parte del proceso, incluso vamos a morir y entonces va a ser cuando vamos a terminar de ser santificados por el Señor. Entonces, si no somos iguales a Jesús, aprovechemos y avancemos hacia allá, demos un paso más hacia allá, hacia la santificación, hacia donde debemos nosotros estar. Por último, un predicador compara su vida al ir por una carretera, ir conduciendo con un auto. Así es como él asemeja su vida, y muchas veces decimos que Jesús va con nosotros, que Jesús está con nosotros. ¿A quién no le gustaría, si ese camino, ese auto representa nuestra vida, ir de la mano de Jesús? Creo que a todos nos gustaría que Él fuera ahí en nuestro carro, Él fuera ahí en nuestro vehículo. Pero la diferencia entre unos y otros es que ¿qué lugar quieres tú que Jesús ocupe en ese auto? Muchos queremos que Jesús vaya de copiloto, para que vaya, nos vaya protegiendo, pero ¿quién lleva el volante? Pues lo lleva uno, ¿verdad? Uno quiere hacer lo que se le pega la gana, quiere irse por el camino que crea más conveniente, pero por si las dudas, que vaya Jesús ahí a un ladito, que Él vaya sentado, y por si algo pasa, que nos proteja, ¿no? Que nos cuide. La realidad es que tú eres el conductor más malo que puede existir. Así que si estás tratando de llevar esa vida, de llevar el volante de tu vida, tal vez ya te diste cuenta en este año que no estás haciendo las cosas bien, que vas de bache en bache, que vas de tope en tope, vas por pura terracería, no estás llegando a ningún lado. La realidad es que si quieres experimentar un año que en verdad puedas decir que Jesús está ahí, que está contigo, que no te deja, que puedes confiar en Él, que Él te está llevando, si quieres avanzar hacia la santificación, lo que tienes que hacer es darle el volante, hacerte a un lado tú y tú pasar a ser el copiloto y que Jesús tome el volante. ¿Por qué? Porque pues Él es el que conoce el camino, Él mismo es el camino. Entonces Él sabe cuál es la mejor ruta para llegar rápidamente a esa santificación. Dejemos el día de hoy ese volante y pasemos a ser el copiloto de nuestra vida, que Jesús pueda tomar el control de todas las situaciones. Y me refiero con esto obviamente a que en todo momento podamos confiar en Él, podamos descansar en Él. Si usted tiene que tomar una decisión importante, considere la palabra del Señor, considere lo que Jesús dijo al respecto. Eso es cederle el volante a Él, que Él sea el que conduzca. Y si lo hace así, le aseguro que la va a disfrutar mucho mejor de copiloto, porque va a poder ir viendo, va a poder ir apreciando los paisajes en esta vida que tenemos por delante. Así que en este año que está por comenzar, vimos 4 propósitos de parte de Dios para su vida. Podamos amar fervientemente a la iglesia, podamos amar fervientemente a todos los que están a nuestro alrededor, que seamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él va a hacer, todo lo que Él tiene por delante, que podamos avivar ese espíritu, mantener su palabra, mantener los ojos puestos en Jesús y por último avanzar, y podamos avanzar a pasos agigantados hacia lo que Él quiere. Recordemos que Él sea el que dirija, que nosotros nos hagamos a un lado
y Él pueda ser el que lleve ese volante de nuestra vida. Esos son los 4 propósitos que tiene hoy Dios para su vida, para este año que está por comenzar. Y le invito a que me acompañe en oración. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra que Él nos ha dado. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque tú eres tan bueno, porque tú has sido fiel en este año que está por concluir, Señor. Gracias porque eres bueno, hemos podido ver tu gracia, hemos podido ver tu misericordia, Señor. Y aprovechamos este tiempo, Señor, para conocer y saber cuáles son tus propósitos, qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que debemos hacer, Señor, para acercarnos más a ti. Y hoy hemos aprendido que hay que amar así como tú nos amaste, que hay que estar dispuestos a renunciar a nuestros gustos, a nuestros deseos y ver por los demás, ver por las necesidades de los otros, por las necesidades de los demás, Señor. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos y queremos también que este año que está por venir podamos serlo aún más, podamos con un corazón sincero ser agradecidos por lo que tú estás haciendo, que podamos estar gozosos y podamos tener oraciones que no sean interrumpidas, que podamos orar sin cesar, Señor, en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que avives también nuestro espíritu, que nos ayudes a estar con un corazón encendido, con un corazón deseoso de conocerte, Señor, de poder entregar nuestra vida a ti. Gracias, Padre. También te pedimos que nos ayudes a avanzar en ese proceso de santificación, que podamos rendirnos a ti, Señor, rendir nuestra vida ante lo que tú quieres, Padre, no seguir por nuestros caminos, sino escoger tu camino, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que podamos experimentar tu bendición, Padre. Así como está orando, siga agradeciendo, siga dando las gracias a Dios por todo este tiempo, por todo lo que se viene. Póngalo en sus manos, que Él sea el que dirija este año que está por comenzar. Y si usted no es hijo de Dios, si usted nunca ha confesado a Jesús como su Salvador, si Jesús no ha suplido esa necesidad tan grande que usted tiene de salvación, tal vez es la primera, la segunda o la tercera vez que vienes, pero no has tomado una decisión. Si ese es tu caso, si tú eres esa persona, hoy tienes la oportunidad de poder rendir tu vida a Jesús. Si eres tú, el propósito que tiene Dios para ti es que puedas iniciar un año con Él, un año tomado de su mano, un año en el que puedas experimentar el perdón, en que puedas experimentar su gracia y su misericordia. Así como Jesús llamaba públicamente a sus discípulos, hoy te hago una invitación. Si tú quieres ser esa persona, si hoy has entendido que necesitas a Jesús, que no puedes tú solo, que estuviste todo un año batallando, hoy tienes una oportunidad de poder rendir tu vida a Jesús, de poder entregarte a Él. Así que ahí en tu lugar te voy a pedir, si este es tu caso, que levantes la mano, que hoy puedas rendir tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que quiera entregar su vida a Jesús, que no lo haya hecho nunca antes? Levanta tu mano. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús? Que levante su mano. No es casualidad, Dios te está hablando, Dios te habló hoy y quiere que rindas tu vida a Él. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús? Que levante su mano. Amén. Pónganse de pie.